Bienvenidos a un viaje por el lado oculto y más insólito de 15 de las mentes más influyentes de la historia. Hoy revelaremos secretos y rarezas que los hicieron tan únicos. Prepárense para descubrir el lado más humano y extravagante de estos genios, y sorprenderse con lo que quizás jamás imaginaron de ellos. Imaginemos a Julio César, uno de los generales más legendarios del Imperio Romano, no solo como el conquistador implacable que escribió la historia con espada y estrategia, sino como el hábil escritor que narró sus propias conquistas. Así es, César no solo mandaba ejércitos, también escribía en tercera persona sobre sus campañas, manipulando el lenguaje para construir un mito a su alrededor. ¿Quién lo diría? Un maestro del marketing militar siglos antes de que existiera siquiera el concepto. Pero hay más. Durante sus últimos días, cuando todo parecía perfecto, un simple error, una traición entre amigos, cambió el rumbo de su destino y acabó con su vida. ¿Quién podría haberlo predicho? Hablemos ahora de Niccolò Paganini, el virtuoso violinista cuyas habilidades eran tan extraordinarias que muchos decían que había vendido su alma al diablo. Sus dedos volaban sobre el violín a una velocidad que parecía sobrehumana, y su apariencia delgada y mirada hipnótica alimentaban esos rumores. Hasta después de su muerte continuó la polémica. La iglesia se negó a darle un entierro en tierra consagrada durante 36 años, manteniendo viva la idea de que no era un simple mortal. ¿Un genio? ¿O un ser tocado por lo sobrenatural? Dejemos a Paganini con su violín y vamos con Harriet Tubman, la luchadora incansable que condujo a decenas de esclavos hacia la libertad a través del ferrocarril subterráneo. Pero lo que pocos saben es que Harriet sufría de narcolepsia, un trastorno que la hacía quedarse dormida en medio de sus misiones. Sí. Y, según ella, esas visiones que tenía mientras dormía la guiaban y la llevaban siempre por el camino seguro. Tal vez un sexto sentido en medio de su propia condición. Increíble. Hablando de dominar el destino, ¿sabías que Gengis Khan dejó un legado que aún persiste en la actualidad? No solo conquistó casi toda Asia y parte de Europa, sino que tuvo tal cantidad de descendencia que hoy en día se estima que 16 millones de hombres en el mundo llevan su ADN. Sí, este implacable guerrero no solo marcó la historia con su espada, sino también con su linaje. Un legado más allá de lo militar, una conquista que sigue viva hasta hoy. Desde las llanuras de Mongolia viajamos a la reclusión de Emily Dickinson. La poeta pasó más de 20 años encerrada en su casa, escribiendo más de 1800 poemas. Solo se comunicaba con el exterior a través de cartas y raramente se dejaba ver. Se convirtió en una leyenda de su propio aislamiento, observando el mundo desde la pequeña ventana de su habitación y plasmando su mundo interior en versos que hoy siguen resonando en nuestra memoria. Nos movemos ahora a la corte de los zares rusos con Grigori Rasputín, el místico y sanador de la familia imperial. Rasputín fue sometido a todos los intentos de asesinato posibles, lo envenenaron, lo golpearon, lo dispararon, y aún seguía vivo. Solo al lanzarlo a un río helado encontraron su final. Cuando hallaron su cuerpo, descubrieron que tenía agua en los pulmones, como si hubiese intentado nadar. ¿Era su resistencia casi sobrehumana un don? ¿O su vida era un misterio que ni la muerte pudo resolver? Desde la corte rusa, viajamos a la opulencia de la realeza francesa con María Antoinette. La famosa frase, que coman pasteles, se asocia a ella, pero es una completa mentira. Nunca la dijo. Fue un invento de sus detractores para mostrar la indiferencia de la realeza hacia el pueblo. Esa frase falsa se convirtió en su legado y ayudó a sellar su destino en la guillotina. Un claro ejemplo de cómo una mentira puede cambiar el curso de la historia. Y hablando de historias, Hans Christian Andersen, el autor de La Sirenita y el Patito Feo, vivía con un terror constante, ser enterrado vivo. Siempre llevaba consigo una nota que decía, no estoy muerto, en caso de que alguien lo encontrara inconsciente. Cada noche, colocaba una cuerda junto a su cama para agitarla y llamar la atención si despertaba encerrado en un ataúd. Una vida atrapada entre la fantasía de sus cuentos y los miedos de una mente que vivía al límite.
Desde los cuentos, pasamos al suspense de Alfred Hitchcock, el maestro del terror, quien tenía una fobia a los huevos. Así es, ese simple alimento le causaba una repulsión indescriptible. Él mismo confesó que no soportaba ver la yema de un huevo rompiéndose. Parece increíble que el hombre que dominaba el miedo en sus películas tuviera pavor a algo tan insignificante. El maestro del suspenso vencido por un huevo. Y si hablamos de mentes torturadas, nos encontramos con Vincent van Gogh, el pintor que expresó sus emociones en cada trazo. No solo se cortó una oreja, sino que tenía la costumbre de beber trementina y comer sus propias pinturas. Algunos dicen que lo hacía para conectarse con sus colores, otros que era un reflejo de su desesperación. De esa lucha interna surgió un arte vibrante que sigue inspirando y conmoviendo al mundo entero. Y si de obsesiones hablamos, Charles Dickens es un nombre que no podemos dejar fuera. El autor de Oliver Twist tenía una superstición peculiar, creía que dormir con la cabeza apuntando al norte mejoraba su creatividad y salud. Donde fuera que viajara, se aseguraba de que su cama estuviera alineada con el polo norte. Hasta las mentes más brillantes tienen sus caprichos. Pasamos ahora a la meticulosidad obsesiva de Ludwig van Beethoven, quien tenía una rutina con el café que dejaría sorprendido a cualquier barista. Contaba exactamente 60 granos de café para preparar su bebida, ni uno más, ni uno menos. Cada taza de café era una sinfonía de perfección, como las composiciones que dejó al mundo. Desde la perfección de Beethoven, llegamos a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, quien siempre aparece serio en sus retratos. Pero no era por su carácter, sino porque sufría terriblemente con sus dentaduras postizas hechas de marfil y dientes humanos. No eran de madera como se cree popularmente. Aún con ese dolor constante, se mantenía erguido y serio, mostrando al mundo una imagen de fortaleza inquebrantable. De la seriedad de Washington pasamos al excéntrico Edgar Allan Poe, el maestro del horror. Poe no solo escribía historias oscuras, también jugaba con códigos y acertijos. Tenía una pasión secreta por la criptografía. Retaba a sus lectores a enviarle mensajes cifrados y disfrutaba de cifrarlos con facilidad. Como si su mente estuviera siempre atrapada en un enigma más profundo, uno que, trágicamente, ni siquiera él pudo resolver al final de su vida. Finalmente, aterrizamos en el coraje y la determinación de Amelia Earhart, la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. Pero antes de conquistar los cielos, era una excelente tiradora de armas de fuego. Ganó premios en competencias de tiro al blanco, demostrando que su puntería era tan certera en tierra como lo fue en el aire. ¿Y su desaparición en el Pacífico? Un misterio sin resolver, que aún hoy mantiene a la gente preguntándose qué le ocurrió a la mujer que parecía no conocer fronteras. Y así, terminamos este fascinante recorrido por las rarezas y curiosidades de 15 mentes brillantes que cambiaron el mundo. Cada uno de ellos, con sus talentos y defectos, nos demuestra que la genialidad no se trata solo de talento, sino también de aceptar nuestras peculiaridades. Déjame saber cuál de estos secretos te sorprendió más y no te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos más curiosidades de las mentes que dieron forma a la historia.